Juan Ruiz, economista en jefe para América Latina del Banco BBVA, este banco español. Muchas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. El BBVA, ustedes sacaron, en toda esta investigación que ustedes hacen económica, sacaron este acrónimo o esta lista de países que ustedes les llaman Eagles. Eagle en español es un águila, ¿no? Pero el acrónimo de ustedes es Emerging and Growth Leading Economies, las economías emergentes y líderes en crecimiento. Exactamente. Ahora, en los últimos años el crecimiento del mundo ha estado liderado por las economías emergentes. Los países grandes están o no creciendo o en franca recesión. En ese sentido, ¿a qué le llaman ustedes un país Eagles? ¿Quiénes son? Bueno, pues precisamente el concepto de Eagles trata de, digamos, tomar en consideración ese panorama que precisamente has puesto sobre la mesa, que es que las economías emergentes son las economías que van a liderar el crecimiento por lo menos en los próximos 10 años y hacia adelante, ¿no? Ahora mismo, digamos, en términos de participación en el PIB mundial, podemos decir que las economías emergentes son mitad y mitad con las economías desarrolladas, pero si miramos hacia adelante, se espera que esa composición cambie radicalmente. Estamos esperando que, por ejemplo, de aquí a 10 años, las economías emergentes como un todo puedan ser el 60% del PIB mundial y las desarrolladas solo el 40%. Y eso tiene que ver mucho con el dinamismo relativo de ambas, ¿no? Estamos esperando que las economías emergentes pues, crezcan a un ritmo hasta 3 veces superior al de las economías desarrolladas, incluso después de la recuperación. Dentro de este conjunto de economías emergentes, lo que nosotros queremos destacar es aquellas, precisamente como el nombre indica de Eagles, Growth Leading Economies, aquellas economías que van a aportar más al crecimiento mundial en los próximos 10 años. ¿Más que quién? Más que el promedio de los 6 países desarrollados que más aportan. Y en este grupo tenemos, digamos, 9 economías, ¿no? 9 economías, por supuesto, lideradas por China e India, que son de las mayores, pero entre estas 9 economías, 2 economías latinoamericanas, por supuesto, muy importantes, que son Brasil y México, que también están dentro de las economías que más van a aportar. La diferencia, porque cuando tú hablas de los Eagles, yo me viene a la mente el término de los BRICS famosos, ¿no? Brasil, Rusia, India y China. ¿En qué es diferente, para poder entender a Eagles, en qué es diferente Eagles de BRIC? ¿Por el número de economías que toma en cuenta? No, es diferente en varias dimensiones. Nosotros queremos pensar que nuestra definición primero es, digamos, mira hacia adelante en lugar de ver cuál es el status quo ahora. Cuando uno habla de los BRICS, por ejemplo, habla de las economías que ahora son más grandes entre las emergentes. A nosotros nos interesa ver hacia adelante y ver cuáles son las que van a aportar más hacia adelante. ¿En qué puede haber diferencia? Por ejemplo, dentro de los BRICS, Rusia es una economía dentro de los BRICS, pero si miras a las economías emergentes, Corea, por ejemplo, va a aportar más al crecimiento mundial que Rusia y no está dentro de los BRICS. Entonces, esa es la primera diferencia, una diferencia de ser un concepto estático que toma una fotografía ahora o un concepto que mira hacia adelante. La segunda diferencia es ser un concepto dinámico, en el sentido de que los BRICS es una definición de 4 países, que llevamos 10, 15 años con la misma definición, los mismos 4 países, pero digamos, por lo mismo que es un acrónimo de 4 países, no admite más entradas o salidas. Ahora se está hablando si admitir Sudáfrica dentro de ese grupo o no. La definición de los Eagles, tal como la construimos, son las economías precisamente que más van a aportar. Si hay alguna economía que nosotros, y esta es una lista de países que revisamos año a año, si vemos que hay un país que en algún momento empeora en términos de perspectivas de aportación al crecimiento mundial, ese país sale de la lista y eventualmente puede ser reemplazado por otro cuyo crecimiento potencial mejora en el tiempo. Ya ha ocurrido, digamos, este es un concepto que lleva 2 años de vida. Ocurrió, por ejemplo, con el caso de Egipto. Digamos, a raíz de la primavera árabe ha habido un cambio de perspectivas de lo que puede ser su aportación en términos de crecimiento en los próximos 10 años. Y ha pasado a la siguiente lista después de los Eagles, de la cual no hemos hablado. Tenemos una lista de países candidatos a ser Eagles, que es lo que llamamos el nido de las águilas. Entonces, Egipto estaba, ya no está más. Egipto estaba, ahora está en el nido, pero eventualmente países del nido pueden pasar a ser Eagles. Claro. Ahora dime una cosa, dices que dentro de los Eagles solamente hay 2 países latinoamericanos que son México y Brasil. Exacto. Eso me decepciona a mí un poco, porque me indica a mí que el BBVA no está considerando que en 10 años, en este momento no está considerando que en 10 años
algunos países con crecimientos importantes en América Latina, Perú, donde estamos, Colombia, no van a ser relevantes en el crecimiento económico. Yo no diría que no van a ser relevantes, yo creo que van a ser muy relevantes. Hay que tener en cuenta que el concepto de Eagles combina dos cosas, combina fuerte tasa de crecimiento, pero además tamaño. Entonces, en ese sentido, podemos tener economías muy dinámicas, como la economía de Perú, que crece sostenidamente a tasas del 6%, pero digamos, por una cuestión de tamaño, no llega, digamos, a aportar una cantidad de PIB adicional en los próximos 10 años mayor que el promedio del G6. Pero, digamos, es un buen punto el que mencionas. Si llevamos adelante procesos de integración regional, eso es muy importante en términos de tener economías con un tamaño suficientemente relevante como para ser comparables con los Eagles. El caso de los 3 países andinos, por ejemplo, es muy relevante. Si nosotros tomáramos los 3 países andinos como un todo, y hay digamos, procesos de integración regional en marcha, el último, el acuerdo firmado entre los 3 países con México. Si tomáramos estos 3 países como un todo, por ejemplo, el aporte de los 3 al crecimiento mundial sería, por ejemplo, mayor que el de México. Ese es un dato que a veces no es... Pero ustedes toman en cuenta el país como individual, no un grupo. Tomamos el país como individual, pero digamos, los 3 países, por supuesto, están dentro del nido de los Eagles. Y aquí lo que queremos resaltar es que en la medida que estos países vayan avanzando en un proceso de mayor integración de sus mercados, pues van a ser casi tan relevantes como los países que estén dentro de los Eagles en términos de oportunidades de inversión dentro de los países, ¿no? Ahora, Brasil. Brasil se ha desacelerado muchísimo. Sí. Este ha sido un año, va a ser un año de muy bajo crecimiento para Brasil. Efectivamente se espera que el próximo año sea un poco mejor que el actual, pero ustedes lo tienen como Eagle. La pregunta es, ¿ustedes están esperando que de aquí a 10 años o en los próximos 10 años Brasil recupere, esta es la pregunta, recupere el nivel de crecimiento que tenía hace 3, 4 años? Sí, bueno, de hecho esperamos que lo recupere ya el próximo año. Digamos, lo que hemos visto en Brasil efectivamente ha sido una desaceleración muy fuerte. En términos de coyuntura, lo que estamos viendo ya es una recuperación. Digamos, los primeros indicadores apuntan a una recuperación bastante fuerte ya en el tercer trimestre. Yo creo que vamos a tener una sorpresa bastante grande cuando salga el dato de crecimiento oficial del tercer trimestre, y de ahí en adelante nosotros esperamos que Brasil recupere unas tasas de crecimiento más acorde con lo que puede ser su crecimiento potencial de alrededor del 4%. Sí, en lugar del 6%. Pero digamos, el 4% es una tasa de crecimiento muy razonable, muy buena, digamos, en el contexto internacional. Combinado eso con el tamaño del mercado en Brasil, te da un potencial de añadir producción hacia adelante que por supuesto pone a Brasil dentro de los Eagles claramente. México. Algunos bancos de inversión, algunos homólogos tuyos han puesto a México en el contexto político actual, porque es la única manera en la que se puede explicar, a un paso de que se hagan estas reformas modernizadoras que tanto se han estado discutiendo, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y Nomura, algunos otros organismos más han estado pensando que México, si se pasan estas reformas, va a sobrepasar en tamaño como economía a Brasil en justamente 10 años. ¿Ustedes en BBVA lo ven así también? Bueno, nosotros compartimos el diagnóstico positivo respecto a México. Nosotros también éramos muy vocales digamos, sobre la necesidad de avanzar en el proceso de reformas en México. Precisamente el cambio político parece ir en la dirección correcta, en el sentido de entrar a una nueva administración y entrar dentro de sus primeras prioridades ese empuje por las reformas por el lado de la oferta. Y está claro que, digamos, si estamos hablando de crecimiento en el medio y largo plazo, lo que necesitamos es reformas de oferta. Las políticas de demanda, por supuesto, te ayudan a salvar el corto plazo, pero el crecimiento sostenible viene por reformas de oferta, y ese es un elemento muy positivo en el caso de México. ¿Va a sobrepasar o no a Brasil? Bueno, es muy difícil hacer comparaciones con un horizonte tan largo. Lo que yo creo que es una noticia positiva en ambos casos es que vamos a tener tasas de crecimiento muy robustas en ambos países, de alrededor del 3 y mucho 4% en ambas economías. Entonces, si las cosas van bien, yo creo que las dos economías van a ser
economías muy bollantes y con un peso cada vez mayor en el contexto económico internacional, ¿no? Quedándome en México, porque de nuevo, la determinante de estos bancos de inversión, de estas opiniones acerca del crecimiento de México es si se aprueban estas reformas económicas, que son básicamente tres, ¿no? Reforma laboral, reforma fiscal, reforma energética. Exacto. Entonces la pregunta puntual es, de acuerdo a lo que tú conoces de la economía de México, que la conoces muy bien, si México pasa estas reformas ya están ahí, y con el crecimiento económico que en teoría estas reformas van a traer, que debe ser importante, no te queda claro, y esta es la pregunta, no te queda claro que México vaya porque México tendría estas reformas, Brasil no. Entonces la pregunta es, ¿no te quedaría a ti claro que México tal vez pudiera efectivamente alcanzar en tamaño a una economía como la de Brasil? Bueno, lo que no queda claro es qué es lo que va a hacer Brasil por su lado, efectivamente. Lo que hemos tenido en Brasil en los últimos año y medio, digamos, ha sido una apuesta clara por una política macroeconómica contracíclica y tratar de relanzar el crecimiento con políticas de demanda, política monetaria, política fiscal. Pero también se ha abierto un debate cada vez mayor en Brasil sobre la necesidad de implementar políticas de oferta, y se está avanzando en esa dirección, se está avanzando en la dirección de involucrar cada vez más al sector privado en lo que es infraestructuras, concesiones. Se está debatiendo mucho una reforma tributaria, una reforma pensional. Entonces, también se está avanzando en el caso de Brasil por el lado de las políticas de oferta, que para nosotros es clave, digamos, para mantener ese crecimiento potencial. Entonces, no es tanto si en México van a funcionar o no, que nosotros creemos que sí, y por eso es lo que siempre estábamos pidiendo, reformas por el lado de la oferta. Tenemos la esperanza que en Brasil también eso vaya a ir avanzando y por lo tanto contribuya al sostenimiento del crecimiento en ambos países. Yo sé que hay un debate muy abierto en estos momentos sobre Brasil versus México. Digamos, hace 4 años digamos, los mercados miraban muy bien a Brasil y menos bien a México, y se hablaba un poco de los encadenamientos. Bueno, que quizás menos suerte por el lado de México de estar encadenado en una economía como Estados Unidos, con unas perspectivas de crecimiento más débiles, digamos, que en Asia, que era el encadenamiento de Brasil. Y es cierto eso, pero subyacente al crecimiento en el largo plazo, por supuesto, están todo lo que es el impulso por el lado de la oferta y el impulso de las reformas. Y ahí todo hay que decirlo, México está yendo aparentemente por delante de Brasil, pero la duda queda de, efectivamente, en Brasil, si empieza este empuje para las reformas por el lado de la oferta y que empiecen a dar sus frutos también, ¿no? Claro. ¿España lo tienen ustedes como Eagle? Bueno, Eagles se refiere a economías emergentes únicamente, entonces, digamos, por definición, dejamos fuera todo lo que son las economías desarrolladas, ¿no? Nos centramos básicamente en economías emergentes porque, digamos, tienen particularidades propias, atractivos de inversión propios y básicamente porque nos queremos centrar en ese grupo de economías que aparecen como más dinámicas, ¿no? Solamente 2 economías latinoamericanas. ¿Tienes en la mente cuáles son el resto? De los Eagles, sí. Bueno, está por supuesto, hablamos de China, India, está por supuesto Rusia también, está Turquía, está Indonesia, y creo que ya hemos acabado con, sí, y alguna más del este de Asia. Ahora, cuando tú hablas de que estos países van a proveer del 60% del crecimiento en los próximos 10 años, yo automáticamente pienso entonces también que ustedes no están esperando mucho crecimiento por parte de las principales potencias económicas, Europa, Estados Unidos. Bueno, lo que estamos previendo en los próximos 10 años es una tasa de crecimiento promedio para las economías desarrolladas de alrededor del 2%, mientras que en los Eagles estamos hablando de una tasa de crecimiento promedio del 6%. Próximos 2 años, promedio de Europa, Estados Unidos, 2%. Próximos 10 años. Eso son malas noticias. Bueno, 10 años, 2% Europa, Estados Unidos, no es nada bueno. Bueno, lo que sabemos es que la salida de, digamos, una crisis financiera, y esto los datos históricos lo apuntan, siempre ha sido lenta. Siempre hay un proceso de reducción de apalancamiento de empresas y familias, y ese es un proceso por el cual tiene que pasar la economía de Estados Unidos, muchas economías europeas, y eso evidentemente
lastra el crecimiento durante bastantes años, hasta que se completa ese proceso, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, obviamente, que las economías desarrolladas tienen un nivel, un estándar de vida, por supuesto, mucho mayor que las economías emergentes. Entonces, solo con el proceso de catching up, de convergencia de las economías emergentes a desarrolladas, tienes ya un plus de crecimiento que, por supuesto, juega a favor de las economías emergentes. 2% de crecimiento es bueno o malo. Bueno, también hay que tener en cuenta que el crecimiento de la población tampoco es tan grande como el de las economías emergentes. Entonces, en términos per cápita, no es necesariamente malo. Por supuesto, es lento para una salida de una crisis normal, pero digamos es lo que esperaríamos en base a la experiencia histórica saliendo de una crisis financiera, ¿no? Juan Ruiz, economista en jefe para América Latina del BBVA. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.